En este trabajo hablaremos sobre la modernidad, la posmodernidad y el modernismo líquido. La modernidad es un periodo histórico caracterizado por un conjunto de ideas y cambios profundos en la sociedad occidental, que se manifestó en los ámbitos de la filosofía, la ciencia, la política y el arte, y en los modos de vida en general. Tradicionalmente se asocia la modernidad con la idea de la ruptura, pues esta representa con el Renacimiento una ruptura con los paradigmas dominantes en la Edad Media, en términos de pensamientos filosófico, político, artístico, etc. Inicia en el siglo XV, marcada por un conjunto de eventos de gran significación, como la llegada de los españoles a América, la invención de la impresa, la reforma protestante de Lutero o la revolución científica. Surge como extensión del imperialismo occidental del siglo XVI, por la aceptación de los procedimientos científicos con la publicación de las obras de Bacon, Newton y Harvey, especialmente con la institucionalización de las prácticas y creencias calvinistas en el seno de las clases dominantes de la Europa septentrional. Se consolida en el siglo XIX con la idea de ciudadano como portador abstracto de los derechos universales. Como principales características, se producen cambios importantes en relación con la concepción del mundo para el ser humano. La razón se impone por sobre la religión. Ilustración, racionalismo. El mito deja de ser la explicación del universo y se empieza a buscar las causas de todo fenómeno a través de la ciencia. El ser humano pasa a ocupar el centro del pensamiento. Antropocentrismo, humanismo, que antes pertenecía a Dios, teocentrismo. En la modernidad, las naciones ven transformada su organización. El Estado, antes en manos de la monarquía y la Iglesia, se seculariza, permitiendo la aparición del poder republicano, guiado por la racionalidad y la justicia. A partir de esto, surge como consecuencia la búsqueda de modelos únicos de verdad, de bien, de belleza, mediante criterios estrictamente racionales. El dominio del método científico, perfecto y objetivo para la obtención del conocimiento. También el sentido lineal y progresivo de la historia, concibiendo el futuro como dato dado de la realidad como evento no problemático. La consolidación de la democracia burguesa, basada en el ciudadano ilustrado y autónomo, Estado-nación, y privilegio del conocimiento de los expertos. La legitimación de un modelo ideal de desarrollo y comportamiento humano, el occidental, entrocentrismo, imperialismo cultural. El término posmodernidad fue utilizado para designar generalmente a un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su posición o superación. De las tendencias de la modernidad. En antropología y sociología, en cambio, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultural observado en muchos países durante el siglo XX, identificado a principios de los años 1970. Esta otra acepción de la palabra se explica bajo el término postmaterialismo. Las diferentes corrientes del movimiento posmoderno aparecieron durante la segunda mitad del siglo XX, aunque se aplica a corrientes muy diversas. Todas ellas comparten la idea de que el proyecto moderno fracasó en su intento de renovación radical de las formas y tradiciones del arte y la cultura, el pensamiento y la vida social. Uno de los mayores problemas a la hora de tratar este tema resulta justamente en llegar a un concepto o definición precisa de lo que es la posmodernidad. La dificultad en esta tarea resulta en diversos factores, como la actualidad, y por tanto, la escasez e imprecisión de los datos a analizar, y la falta de un marco teórico válido para poder hacerlo extensivo a todos los hechos que se van dando a lo largo de este complejo proceso que se llama posmodernismo. Si bien la acepción más frecuente de posmodernidad se popularizó a partir de la publicación de La condición posmoderna de Jean Francois
en 1979, varios autores habían empleado el término con anterioridad. Es muy importante destacar que no deben confundirse los términos modernidad y posmodernidad con modernismo y posmodernismo respectivamente. Modernidad se refiere a un periodo histórico muy amplio que supone referirse a sus características políticas, sociales, económicas, etc. Así podríamos, por ejemplo, hablar de la civilización o cultura moderna en un sentido muy amplio, y es ese sentido que generalmente se le da en el ámbito de la filosofía política, la teoría sociológica y la teoría crítica. Siguiendo el mismo ejemplo, puede hablarse de la cultura posmoderna. Por otra parte, el par modernismo y posmodernismo se usa para referirse a una corriente estética que emergió en primer lugar en la literatura, en las artes plásticas y luego en la arquitectura. Así, en este segundo caso, podemos hablar de la literatura modernista o posmodernista, al igual que en el arte. Por ejemplo, suele decirse que la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos es un caso paradigmático de arquitectura posmodernista. La confusión entre ambos planos ha generado muchas dificultades de comprensión y debe tenerse siempre en cuenta. Las principales características del pensamiento posmoderno son antidualista, pues los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y así excluyó del pensamiento ciertas perspectivas. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad, más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Asegura buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que las apoyaban. Por otra parte, cuestiona los textos. Los posmodernos también afirman que los textos, tanto históricos, literarios o de otro tipo, no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. El giro lingüístico, en el posmodernismo, argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber pensamiento sin lenguaje. Así que el lenguaje crea literalmente realidad. La verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto, más que algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. También es importante señalar que existen diversos autores que realizaron críticas al postmodernismo, entre ellos Jürgen Habermas. Para este autor, la posmodernidad en realidad se presenta como antimodernidad. Él define a los posmodernistas como jóvenes conservadores y dice que estos recuperan la experiencia básica de la modernidad estética. Reclaman como suyas las confesiones de algo que es subjetivo, liberado de las obligaciones del trabajo y la utilidad, y con esta experiencia dan un paso fuera del mundo moderno. Este autor defendía la diversidad de las diferentes culturas bajo el primado de los derechos humanos como base normativa de una vida libre de dominación. Ello supone llevar a cabo una segunda ilustración de la modernidad, que corrija sus fallos al tiempo que preserve sus logros ciudadanos y democráticos. Por otra parte, tenemos a Jean Francois. Este autor criticó la sociedad moderna por el realismo del dinero, que se acomoda a todas las tendencias y necesidades, siempre y cuando tengan poder de compra. Criticó los metadiscursos idealistas, iluministas, el cristiano, el marxista y el liberal, incapaces de conducir a la liberación. La cultura posmoderna se caracteriza por la incredulidad con respecto a los metarrelatos, invalidados por sus efectos prácticos, y actualmente no se trata de proponer un sistema alternativo al vigente, sino de actuar en espacios muy diversos para producir cambios concretos. El criterio actual de operatividad es tecnológico y no el juicio sobre lo verdadero y lo justo. Defendía la pluralidad cultural y la riqueza de la diversidad. Zygmunt Bauman falleció a los 91 años. Era un sociólogo de referencia el que acuñó a los conceptos de modernidad líquida y sociedad líquida
para definir el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, han dado paso a un mundo más precario, provisional, ansioso de novedades y agotador. La modernidad líquida es una categoría sociológica que sirve para definir el estado actual de nuestra sociedad. Bauman lo define como una figura de cambio constante y transitoriedad atada a factores educativos, culturales y económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar las inconsistencias de las relaciones humanas en diferentes ámbitos, como lo afectivo y lo laboral. La modernidad líquida. En el nuevo contexto, las prácticas sociales se hacen fluidas. La fluidez indica la capacidad permanente de cambio y es fuente de resistencia debido a las posibilidades de adaptación. Al limitar la estabilidad de las instituciones, se generan estados de incertidumbre y ansiedad en los individuos. La vida se convierte en una eterna sucesión de elecciones. La modernidad líquida está atada en cambio constante, lo que genera una angustia existencial, donde parece no haber sentido cuando se trata de construir nuevas cosas, ya que el tiempo y la propia modernidad impulsaron su desintegración. En la modernidad líquida se divide trabajo, comunidad, individualidad, emancipación, espacio, tiempo y miedo. La liquidez es, por tanto, una clara representación de nuestra realidad actual. En la vida todas las cosas fluyen, se desplazan, se desbordan, se filtran y gotean, siempre por un periodo de tiempo limitado y sin ocupar un espacio concreto y definido. Es por ello que Bauman adopta el concepto de liquidez como una alegoría de la naturaleza. La educación, dijo Bauman, es víctima de la modernidad líquida. El pensamiento está siendo influenciado por la tecnología. Por ejemplo, hay una crisis de atención. Concentrarse es dedicarse por un tiempo prolongado a una cuestión muy importante. Cada vez somos menos capaces de hacer esto en forma correcta. A modo de reflexión final, consideramos la importancia del término modernidad líquida para la sociedad en la que vivimos hoy en día. Como dice Bauman, la tecnología y la forma de vivir de esta época no la vamos a cambiar. Por lo tanto, debemos de adaptarnos a ella y buscar la forma de vivir mejor en todos los aspectos que componen a la sociedad. En tanto educación, que es lo que nos compete a nosotros, debemos utilizar las herramientas actuales para llegar a los alumnos y además ayudarlos a manejarlas de una forma consciente, beneficiadora y amigable.